rápidamente a la porción de la palabra del Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, en el versículo 51 vamos a empezar. Y yo quiero hablar en esta tarde de algo que quizás sea simbólico. Y al hablarle de simbólico no le resto importancia a una realidad bíblica. Simbólico lo refiero en el sentido de que todos conocen, todos lo miran día con día, pero todos tienen un concepto diferente y algunos tienen un concepto equivocado. Por ejemplo, quiero hablar un poquito de lo que el sacrificio y el beneficio de la muerte de Jesucristo, el sacrificio y qué beneficio nos deja la muerte de Jesucristo. Y quiero hablar un poquito de lo que se ganó en esa cruz del Calvario. Algo maravilloso se ganó en la cruz. El problema más grande es el concepto que tenemos a veces equivocado y erróneo de lo que significa realmente la cruz. Por ejemplo, antes de entrar al tema, déjeme decirle que todos conocen y todos miran una cruz en muchas diferentes partes. Hay una personita que falleció no en diciembre del 20, sino en diciembre, creo que fue en diciembre o en enero del 19, o creo que fue en enero del 20, no lo recuerdo, el hermano Carlos Calera, un conocido por muchos años, conocido nuestro por muchos años. Y este hermano una vez fue a un concierto de jóvenes donde predicamos allá en Reynosa. Hicimos un concierto en un salón y nos apoyó y qué tremendo, porque este joven, este varón, este predicador llegó y uno de los comentarios que hizo, mira, yo no sé, el hermano tenía un estilo muy diferente, dice, yo no sé de dónde salió, salvó, y dijo el nombre de una persona, dijo, este hombre siempre iba en su motocicleta a alta velocidad, un día se desbarrancó y él no creía en Dios, pero cuando él iba en caída libre, golpeando entre las piedras, entre las rocas, porque era un barranco, de repente sintió algo firme, se abrazó y eso salvó su vida. Dijo, yo no sé a quién se le ocurrió en medio de un barranco poner una cruz. Quizás alguien se había muerto allí, quizás un familiar fue y puso una cruz. Dijo, pero puedo decirles y testificarles con veracidad y con verdad que una cruz fue lo que salvó mi vida. Una cruz fue lo que salvó mi vida. El hombre, el hermano Carlos Calera platicaba, no sé si era originario de Reynosa, pero de hecho en Reynosa lo conocían muy bien porque entraba y salía de la cárcel. Él se juntaba con otro hermano que también se hizo pastor, Samuel Zavala, alias el perro, en la Narciso Mendoza le decían el perro. Entraban y salían juntos a la cárcel. Dice, no, pasábamos más tiempo dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Llegábamos a la cárcel y todo el mundo nos saludaba. ¡Hey! ¿Cómo han estado? Se tardaron en llegar. Esa era la vida de ellos. Esa era la vida de esos predicadores, y si ustedes saben, el hermano Carlos Calera tuvo muchas grabaciones y tuvo éxitos, también muchos errores y aciertos como cualquier ser humano. A mí me encanta resaltar las virtudes y las victorias. Yo creo que nuestros errores y nuestras debilidades van a estar en las manos de Dios. Pero bueno, como le decía, él decía, este hombre decía, no sé quién puso una cruz ahí, pero una cruz fue la que salvó mi vida y yo puedo decir, fui salvado por la cruz. En otra ocasión, platicando yo con otra persona, un testimonio decía que este jovencito traía la fama en sus manos, estaba en éxito, estaba ganando medallas de oro por natación, pero él no creía en Dios, así que él vivía su vida, decía que él no necesitaba a Dios para el éxito, que sus brazos le bastaban para ganar esas medallas, para tener el éxito que él quería. Había un joven que le insistía y le decía que Jesús era el único camino, verdad y vida, que él podía salvar su vida y cambiar su vida. Dijo, no lo necesito, realmente tengo fama, la gente me busca, la gente me reconoce por mi esfuerzo, así que no necesito al Señor. Un día, decepcionado por algo que había pasado en su vida, decidió ir a nadar de noche. Y dice la historia que él se paró en el trampolín más alto y era de noche, así que él estaba acostumbrado a practicar de noche. Se paró en el trampolín más alto, abrió sus brazos grandes, así usted sabe, esos clavadistas, abrió sus brazos y dice que el reflejo de la luz, algo curioso,
reflejó enfrente la luz a sus espaldas, quizás de la luna, reflejó enfrente una cruz enorme cuando él abría los brazos, y dijo, qué curioso. Y se empezó a mover, dijo, soy yo, y se mira enfrente de mí una cruz muy grande. Y en eso jugar, y perdió tiempo para no aventarse el clavado. Prendieron todas las luces y le gritaron, le dijeron, no te avientes, la alberca está vacía, no tiene agua, es tiempo de limpiar esa alberca, así que no tiene agua. Y este joven, en una historia, este joven, dice la historia, la figura de una cruz con su propio cuerpo salvó también su vida. La historia continúa y dice, este joven se convirtió a causa de ver una cruz reflejada, y esa cruz le salvó. Mis hermanos, el reflejo de una cruz, la figura de una cruz, pudiera cambiar nuestras vidas. Ahora le voy a platicar algo un poquito negativo. Las personas piensan que hay algún poder en la cruz. De hecho, los satanistas usan una cruz. Se llama una cruz invertida. Cuando usted mire el símbolo de una cruz en una persona y póngale atención, si al verla detenidamente la cruz está invertida, el palito que debería ser más largo para abajo está para arriba, está invertida. Y eso, ellos quieren simbolizar a través de esa cruz que ellos tienen el control, que ellos gobiernan y que ellos están sobre esa cruz, sobre el sacrificio de Jesucristo o sobre todo lo que tenga que ver con la deidad o con la Trinidad. Usan una cruz. Usan una cruz. ¿Habrá poder en la cruz? ¿Habrá poder en la cruz? ¿Qué significa para nosotros la cruz? Muchas personas piensan que según el valor de la cruz, ese es el valor de la fe. Si es de oro, es más fe. Si es de plata, es un poquito menos de fe y menos poder. Si es de plástico, o si lo engañaron en la calle Hidalgo de Reynosa y compró uno que pensaba de oro y se hizo negra, se perdió la fe en el camino. A usted nunca les pasó, ¿verdad? Yo un día pensé que me había sacado la lotería, hermanos, me convencieron bien pesado, mira, yo creo que le echaban agua mineral y era puro ácido, no le pasa nada. Dije, uy, ya la hice, ¿cuándo? Dije, eso debe valer allá por lo menos unos 4 o 5 mil dólares, estaba grandota, y dije, uy, una cadenota. Todavía no era cristiano, yo creía mucho en eso, y dije, entre más grande la cruz, más protección de Dios. Llegué a la casa a presumir, allá con mi familia, llegué a la casa a presumir la cruz y me dijo mi hermana, ¿por qué tienes el cuello negro? Le dije, no, el robado fui yo. No hay ningún poder. No importa que sea de oro, que sea de plata, que sea de lo que usted quiera. El poder no está en la cruz, sigue siendo un símbolo. Y de hecho, si vamos al Antiguo Testamento, el que moría en una cruz era una muerte no digna, era una muerte de maldición. Al que se le colgaba en una cruz era un ejemplo para todos los malhechores, porque le habían dado una de las peores muertes, de las muertes con más sufrimiento, de las muertes con más vergüenza o con más humillación humana que se podía presentar. De hecho, la palabra del Señor dice, maldito aquel que es colgado, maldición, muerte de maldición. Entonces realmente no hay poder en una cruz. ¿Por qué ponen una cruz? Aquí está la cruz. No ponemos una cruz, o si alguna vez le refieren a usted a una cruz, no hay poder en la cruz. Es solamente un recordatorio que en esa cruz nuestro Salvador se hizo maldición, porque los que teníamos maldición éramos nosotros. Los que merecíamos muerte de maldición éramos cada uno de nosotros por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestras desobediencias, nuestra rebeldía a lo divino. Merecíamos la muerte en esa cruz, pero Jesús tomó el lugar de cada uno de nosotros y murió por cada uno de nosotros. En el lugar de nosotros llevó nuestros pecados en esa cruz, y ahora solamente lo vemos como aquello que fue el medio para que Cristo Jesús lavara cada uno de nuestros pecados. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Alguien me preguntó hace unos días, pastor, no se vaya a reír, hermano, porque eso... Pero me dijo, yo soy bien cristiano, hermano, yo quiero pintarme una cruz aquí, un tatú grandote con una cruz. Eso es para que todos vean que soy cristiano. Yo sé que se iba a poner serio. Ay, Señor. Tampoco te hace más cristiano.
no te hace cristiano. Al contrario, mi hermano, los tatús cuando ya eres cristiano son prohibidos por Dios. Cuando tú vienes sin Cristo a los brazos del Señor, hermano, el hijo pródigo venía de los chiqueros de alimentar los marranos y el padre lo abraza, lo cubre, le pone su capa, le pone su anillo, lo calza, hermano, y a él no le importó si venía oloriendo a puercos. Así es nuestro Dios. Cuando tú vienes, no importa de dónde vengas, cuál grande haya sido tu maldad, no importa cuál grande haya sido tu falta, mi hermano, ni tus rebeldías, te recibe, te ama, te abraza, te cuida, cura tus heridas y te da la oportunidad de una nueva vida. Pero las cosas del pasado quedan en el pasado. Recibes una vida nueva para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Mateo capítulo 27, versículo 51. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 51, y vamos a leer corridito hasta el 56. Dice la palabra del Señor: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo siguiente: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este versículo me hizo estudiar más, ir allá. Cuando Cristo muere, el velo se rasga y muchos de los que ya habían muerto se levantaron. Se levantaron. Dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 53. Dice: saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron. Oiga, vamos a continuar, pero yo me quedé allí un rato. Estuve leyendo una vez este y el anterior, y luego el anterior y este, y yo decía, imagínense, o sea, antes que el Señor fuera ascendido, muchos que habían muerto en fe, porque solamente en fe se podía levantar. De repente, oye, pasé a saludarte porque aquí me lleva el Señor. Voy para otro lugar porque mi morada no era abajo, mi morada era en su presencia. Él fue por mí, me rescató, me levantó, me despertó y ahora me dice que yo voy a donde Él va. Así que, mamá, nada más pasé a decirte, cada una de las palabras que Dios nos ha dicho son fieles y verdaderas. Crean en Jesús porque hay una promesa de vida eterna. Oye, qué maravilloso ha de haber sido eso. Se despertaron, se levantaron y muchos pudieron verlos. Yo sé que si aparecieran ahorita, dijo un hermano en una ocasión, dijo, ¿sabe qué pasaría si Jesús apareciera ahorita con nosotros o viniera alguien y dijera, yo soy Jesús, el Mesías, el enviado de Dios? ¿Qué cree que pasaría en estos tiempos? Con esa seriedad lo mandábamos a la cruz otra vez. De verdad. ¿Sabe que dice la palabra del Señor? A causa de que la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos, y a causa de la maldad de muchas personas en el nombre de Cristo, maldad oculta, porque parecen ovejas, pero son lobos con disfraces de ovejas. Y el amor de muchos se ha enfriado. Y cuando viene uno haciendo lo correcto, no estoy diciendo que soy yo, digo, cuando alguien aparece haciendo lo correcto, ya no lo recibimos, lo apedreamos, porque los otros vinieron como ladrones a matar, hurtar y destruir, y viene uno en justicia, ya no le creemos. Por eso el evangelio está sufriendo mucho en cuanto a hermanos que se están enfriando en la fe, porque hay mucha maldad. Sigamos leyendo. Entonces ya vimos esta historia, investíguelo en su casa, no es el punto que yo quiero tratar, pero está bien bonito que esos que murieron en Cristo fueron levantados, fueron despertados, se aparecieron a muchos y pasaron de largo porque tenían un destino. Versículo siguiente, versículo 53, y el centurión y los que, anterior mi hermano, allí. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús,
Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Note usted, vamos a continuar, note usted que los que están diciendo no eran seguidores ni discípulos. Vamos a poner al centurión y los que estaban con el centurión, vamos a ponerlos como seculares, como incrédulos, como personas que no recibieron a Jesús. Como un Tomás, hasta que vieron acontecimientos sobrenaturales, ellos creyeron y confesaron: oh, verdaderamente era hijo de Dios, verdaderamente era un Mesías, verdaderamente era el enviado. Esto es algo similar que nos está pasando hoy en día, mi hermano. Va a llegar un momento, esto es lo que dice la palabra del Señor, que muchos gritarán en aquel día: Señor, ábrenos, ábrenos la puerta, Señor. Pero la puerta se habrá cerrado. Muchos de los que ahora están escuchando el evangelio, están recibiendo la palabra y que no creen, el día que la iglesia sea levantada, quisieran o querrán ir con la iglesia, pero será tarde y no tendrán esa oportunidad. ¿Qué le sirve al centurión en ese momento reconocer que Jesús era el Mesías y que era el enviado de Dios, si ya habían puesto a Jesús en esa cruz, en esa tumba, si ya habían crucificado al Hijo de Dios? Amén. Entonces dice: verdaderamente este era hijo de Dios. Y sigue el versículo 55. Dice el versículo 55: y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Más adelantito, el versículo 56 dice: entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hace un hincapié en las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque este es un gran acontecimiento. Ahora, hablemos un poquito de qué se logró a través de ese sacrificio. Le hablé un poquito de la cruz, mi hermano, por los conceptos que tenemos, pero es recordar la cruz o ver una cruz nos debe hacer a nosotros traer nuestra memoria a lo que costó, lo que significa esa cruz, lo que para nosotros es bendición a través de la cruz. Sin cruz, hermano, sin sacrificio, sin Jesús puesto en una cruz, usted y yo no tuviéramos esperanza. Usted y yo no tuviéramos la limpieza de pecados. Sin el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo no estuviéramos registrados en el libro de la vida. No habría para nosotros una promesa de vida eterna. Si la cruz y sin el sacrificio de Jesucristo en esa cruz del Calvario, mi hermano, vana sería nuestra prédica, pues no habría promesa, no habría para nosotros que esperar, solamente vivir bajo los mandamientos y esperar que el día del juicio nosotros hayamos pasado la prueba con esos mandamientos tan difíciles de llevar por muchos de nosotros. Aquel que vive bajo la ley y rompe uno solo de los mandamientos, ha rompido toda la ley. Rompe toda la ley. Así que vivir bajo la ley para nosotros sería, mi hermano, algo imposible. Entra la gracia y la gracia no viene a abolir la ley. La gracia viene a complementar la ley. Pero Jesucristo, mi hermano, mire, dice la palabra del Señor: no es del que corre más recio ni del que llega primero, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando entramos a la gracia, mi hermano, los mandamientos no han sido abolidos, sino que el Señor en su gracia nos dice: me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, el cual los guiará a toda. Ahora tenemos un Consolador que nos guía. Dice que el Espíritu mismo, mi hermano, nos habla y nos dice qué y cómo hemos de pedirle al Padre. Es por eso que cuando usted se empieza a relacionar de una manera genuina con Dios, vaya, voy a decir esto, pero espero que lo tome bien. Cuando usted se empieza a relacionar de una manera genuina con Dios, usted ya no peca a gusto. Yo digo: ¿quién quiere pecar, pastor? Porque muchos dicen que se resbalan en el pecado. Dijo un pastor: hay como agujeritos de esos del correcamino. Ay, me caí en el pecado. No es cierto. La Biblia dice que el pecado primero se piensa, dice primero se concibe.
Una mujer que concibe, no concibe ahorita y se alivia mañana, concibe ahorita y se alivia 9 meses. Eso quiere decir que si nosotros primero concebimos el pecado, es que muchas veces las personas lo estuvieron pensando. Nadie cae en el adulterio por accidente. Yo sé que si digo esas cosas me meto en problemas, pero no es verdad. Uy, sí, me la topé, nos miramos, pum, fallé y paz. No es cierto. Tratamos, hablamos, conocimos, sentimos los momentos de riesgo, sentimos la debilidad. Dice la palabra del Señor, huye. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Huye, huye. Hay veces, hermano, que no tenemos que enfrentar la batalla, sino huir de esa batalla. La carne es débil. Así que pudiera hablar de otros pecados, dijo, no, mejor no hablo de eso. ¿Qué ganó Jesús en la cruz? Isaías capítulo 59, versículo 2. Jesús en esa cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que Él viene. Número 1, le dije en Mateo 27, dice que Él nos da acceso directo. ¿Por qué? Porque el velo del templo fue rasgado. ¿Todos entienden el tema del velo? Llegué, me puse a orar unos minutos, algo me hizo pensar en esto. Y yo sé que muchas veces un tema demasiado liviano o ligero puede pensar aquella persona que tiene un poquito más de conocimiento, esto está muy ligero. Pero por alguna razón el Señor puso en mi corazón que no es ligero cuando un alma lo está recibiendo. Aunque nosotros los adultos espirituales, se nos haga algo muy conocido. No voy a decir una palabra equivocada, algo muy conocido. El velo, para que no levante su mano, si no entiende lo que era el velo era una barrera. Ningún hombre podía acercarse a Dios antes de que el velo fuera rasgado. No había posibilidad. No había manera. La única manera posible antes de que el velo, por el sacrificio de Jesús en la cruz, pusimos atención. En el versículo 51 de Mateo empezamos viendo nosotros en ese sacrificio, y cuando viene el sacrificio, el velo del templo es rasgado. Ese velo, y luego dice, y fue rasgado de arriba, no hacia los lados. Quizás hacia los lados, mucha gente dijo hacia el sacerdote y el sumo sacerdote, quizás. Pero es de arriba abajo. ¿Sabe qué significa de arriba abajo? De parte del Padre, comunión con los que estamos aquí. Entonces el velo tenía que ser rasgado. Ningún hombre podía presentarse delante de Dios, a no ser por el sacrificio que el sumo sacerdote. Ahora, el sacrificio no lo hacían los sacerdotes, lo hacía el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Los sumos sacerdotes eran asignados sumos sacerdotes a aquellos que eran descendientes de una genealogía preparada y escogida por Dios. Eran escogidos, establecidos. Así que el resto de los sacerdotes podían servir en el templo, pero no estaban asignados para presentar la ofrenda delante de Dios. Solamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote llegaba, mi hermano Lalo, ¿qué traes, hermano? Oh, son unos 20 pecadillos nada más. ¿Y qué trajiste? Es un chivito. No te alcanza, hermano, tráete una vaca. Usted da un ejemplo, yo. Entonces el sumo sacerdote venía y dijo, ¿trajiste la vaca? Sí, ven, ahí espérate. Y se traía la vaca y la presentaba delante del Señor. Presentaba la ofrenda. El hermano no traía una ofrenda por él traía una ofrenda para él y para toda su casa. Esta es la ofrenda de los Martínez, la ofrenda de los Pérez, la ofrenda. Y el sumo sacerdote la tomaba y la presentaba delante del Señor como una ofrenda, como un sacrificio para que sus pecados, sus faltas fueran perdonadas y entonces vinieran tiempos de bendición a la familia Pérez, Martínez, González. Era la manera en que se hacía. Ahora, el problema es este. En ese tiempo, la gente pensaba
que a través de ese sacrificio eran perdonados sus pecados, pero no había en ellos un sentir de que habían sido perdonados, estaban cumpliendo con una ley. No había revelación personal, más que los... ¿Quiénes de ustedes alguna vez, yo no soy muy viejito, apenas ando en los 20, pero no sé cuántas vueltas le he dado ya, ¿verdad? Pero allá ando. ¿Alguno de ustedes fue a una misa en latín? Yo no entendía por qué mi mamá me llevaba a esa misa. Yo no sé si mi mamá hablaba latín, pero yo salía igual. No entendíamos nada. Y mucho cuidado con tocar una Biblia, porque nosotros no estábamos autorizados a tocar una Biblia. Eso era algo muy sagrado. Dios nos podía castigar si nosotros osábamos tocar una Biblia. Yo no sabía que había cristianos y que ya andaba el hermano Galván y otros por ahí, el hermano Paulino haciendo. Yo no sabía nada de eso. Pero mi hermano, yo llegué a ir a esos lugares, no entendía nada. Este es el problema, que en esos tiempos del Antiguo Testamento se presentaba la ofrenda y la familia, ¿qué seguridad había de que habían sido perdonados? No, se la lleva el sacerdote. Sí, pero el sacerdote, él te dice, gracias, presenta la ofrenda, pero no puede asegurarte el perdón. Nadie lo podía asegurar. Ahí quedó como pendiente. Si no te mueres, Dios te perdonó. Si te cae una plaga, estabas mal. Si estás enfermo, Dios te está castigando. Y ahí es más o menos como se juzgaba. No pasaba nada en la familia. Yo creo que estás más o menos a cuentas con Dios. Por eso la necesidad de que el velo fuera rasgado, fuera roto. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario y dice, y el velo se rasgó de arriba abajo, ¿sabe qué fue lo que pasó? Jesús dice que el velo se rasgó y se abre una puerta. Y desde ese momento, mi hermano, lo que dice la palabra del Señor es, ya no necesitas un sumo sacerdote. Hoy te puedes presentar tú por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Preséntate en el altar delante de Dios, pide por tu familia y el Espíritu Santo te dará a tu corazón el gozo y la alegría de que Él te ha perdonado. Eso se necesitaba romper, esa barrera para que nosotros ahora, dice la palabra del Señor, hoy tenemos entrada libre, acceso libre para entrar en la presencia del Señor. Si el Espíritu Santo llega a su corazón, Él, mi hermano, le va a redarguir a usted de pecado. Ahora no es como, ¿qué pasó? ¿Será que me perdonó? No, mi hermano. El Espíritu Santo le va a decir, le va a inquietar si usted no está a cuentas con Dios. De verdad. Por eso es muy importante. El apóstol Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a inquietar si verdaderamente tenemos la paz con Dios o no. El apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces lo que nos está diciendo, mi hermano, es que si tú intentas burlar a Dios y diciéndole, Señor, estoy santo, estoy limpio, el Espíritu Santo viene a tu corazón y te va a recordar, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Oye, el pastor piensa que yo ando bien, el pastor me mira como un santo, hasta con alitas, él me está poniendo una areola. Hermano, no importa lo que diga el hombre, el Espíritu Santo va a redarguir a tu corazón si estás en paz con Dios, si estás en armonía, si hay una buena relación, y si murieras hoy te espera el cielo y la vida eterna. O tu corazón está siendo redarguido por el Espíritu Santo de que algo falta en tu vida. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice la palabra del Señor. Mire por qué tenía que ser rasgado. Pero dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no... Tenía que romperse eso. El pecado levantó una barrera. La desobediencia del hombre se levantó una barrera. Y el hombre no tenía acceso por culpa del pecado, por las faltas, por la maldad. No tenía acceso a Dios. No había manera. No lleve a su cabecita lo mismo que Trump está haciendo con el muro. No. Esto es algo invisible.
algo que nadie le puede señalar ni de qué color es, pero que estoy 100% seguro que cada uno de nosotros en el momento de querernos acercar a Dios, hemos topado con un muro que no nos deja relacionarnos con Dios a causa de alguna desobediencia o falta que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que ha levantado esa barrera? Dice la palabra del Señor: pecado e iniquidad. Y se levantó una barrera. Y Jesús en la cruz del Calvario tumba la barrera, tumba ese muro, tumba esa valla y dice: ahora ustedes pueden presentarse delante del Padre, porque un corazón contristo y humillado el Señor no lo va a despreciar. Solamente acércate y alábalo en espíritu y en verdad. No necesitamos un sumo sacerdote. Pastor, entonces corremos al pastor. Yo no soy un sumo sacerdote. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo se estableció como el único sumo sacerdote capaz no de presentar ofrendas, sino que se presentó a sí mismo como la única ofrenda capaz de limpiar los pecados del mundo entero. Oiga, qué hermoso, el Cordero de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos lo conocen, mi hermano. Romanos 3, 23, miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo? ¿Qué se ganó en la cruz del Calvario? ¿Cuál es la victoria de ese sacrificio? Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron. Así que todo pecador estaba destituido. ¿Qué es esa bendición que se ganó en la cruz del Calvario? Mi hermano, que esa destitución, esa manera, esa barrera, esa manera en que usted estaba destituido, esa manera en que usted estaba reprobado, se rompió en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice: si todos pecaron, todos están destituidos de esa gloria. Y no había manera de presentarnos. No había manera de acercarnos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos recuerda algo que es el porqué del sacrificio en la cruz del Calvario. Note lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo mi hermano, esa cruz del Calvario hizo que nuestro Señor derramara su sangre preciosa, y es a través de la sangre de Jesucristo en el sacrificio que nosotros tenemos entrada libre. Puedes entrar a la presencia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. No hay otro medio. No es el hombre, no es tu sacrificio, no son tus fuerzas, no es... se me iba a salir una palabra de decir mandas, pero eso no va, ¿verdad? Muchas personas piensan, es que si yo... Permítame decirle, hermano, que no hay ayuno que lo meta al cielo. No hay un ayuno que lo meta al cielo. El ayuno tiene su propósito. El ayuno tiene su propósito. No hay ofrenda que lo meta al cielo, porque las ofrendas tienen un propósito bíblico. No hay diezmos que le den un lugar en el cielo. Eso es mentira del hermanito Ramón Ayala, que un rinconcito en el cielo, no le crea. No hay. No importa lo que hagan ni lo que canten, no hay. Hay pastores que yo me he aventado 20 días orando y ayunando y yo siento que estoy más cerca de Dios, sí, pero no adentro. La Biblia dice que aquel ciego desde junto al camino clamaba, pero no estaba en el camino. Si hubiera estado en el camino, el milagro no tuviera que haberlo pedido. Amén. Entonces, cuando nosotros, mi hermano, entendemos que el que abrió la puerta, el que nos da acceso directo, el que nos dice la entrada está libre,
Es solamente que en esa puerta, si hay alguien checando quién entra y quién no entra, lo único que va a ver es la sangre de Jesucristo está sobre ti, te ha limpiado de pecados, puedes entrar, el sello de Jesucristo está sobre tu corazón, el sacrificio de Jesucristo lo recibiste, en esa cruz pagó por ti, puedes entrar porque traes el sello, has sido limpio por la sangre de Jesucristo. Ese es el verdadero significado de la cruz. Ese es el verdadero significado y el valor, no la cruz en sí, sino el sacrificio y lo que a través de ese sacrificio se logró para nosotros. Qué tremendo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vaya conmigo allá. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues, ya vimos, la sangre nos abrió la puerta. Tenemos entrada libre. Ahora yo le hago esta invitación de parte del apóstol. Mire lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Acérquese confiado, acérquese confiado, acérquese confiada. Mi hermano, no por su ofrenda, no por su trabajo, no por su sacrificio, no por lo que regala una iglesia, no por su labor dentro de una congregación. Esto es bueno, esto es bueno. Servir en la iglesia es bueno, yo no estoy diciendo que es malo. Trabajar en la iglesia, para la iglesia, es bueno. Cantar en la iglesia es bueno, tocar un instrumento es bueno. Pero nada de eso le abre las puertas del cielo. Nada de eso le da entrada en el reino de los cielos. Toda obra recibirá recompensa de parte de Dios. Pero la promesa para entrar al reino de los cielos, dice la palabra del Señor, es solamente a través de la sangre de Jesucristo. Y el apóstol nos vuelve a recordar, dice, ahora acércate confiado. Pastor, yo no puedo porque yo no soy digno. Porque usted no sabe lo que yo hice en el pasado, porque usted no sabe mis faltas, usted no conoce mis debilidades, usted no sabe todas las cosas que yo hice, aberraciones que yo hice. La palabra del Señor me dice a mí que de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. En el nombre de Jesucristo somos nuevas criaturas. Tú no entras ni te acercas a la presencia de Dios por quién eres tú, te acercas a la presencia de Dios por aquel que está contigo, Cristo Jesús, y le has recibido en tu corazón. Ahora Él reina en tu vida, tienes el sello del Espíritu Santo. Acércate confiadamente al trono de su gracia. Mi hermano, si usted se acerca, mi hermano, ¿ha escuchado eso que dicen en Radio Esperanza? Dijo, bueno, pues yo cómo le hago para entrar al cielo, pues necesita 10 puntos o no sé, 100 puntos. Y dijo, está bueno, pues ayudé a una viejita a cruzar la calle, medio punto. Dijo, si necesito 1000, ¿cuánto le hago? Ya me acordé, ayudé a unos muchachos. Ahí salió uno que dice, yo ayudé a una viejita y me peleé con una pandilla. ¿Y eso cuándo fue? Hace un minuto. Ellos me mandaron para acá. Dijo, no vas a entrar. Dijo, apenas llevas 3 puntos y necesitas 100 para entrar. Dijo, entonces, ¿cómo le hago para entrar? Dijo, es que no tienes que hacerlos tú. Los puntos ya están hechos, el sacrificio ya está hecho, el pago ya se hizo, pero necesitas aquel que pagó el precio, se llama Jesucristo. Y si Él está en tu corazón, el precio está pagado. No hay sacrificio que cubra, sino que Cristo Jesús ya cubrió las faltas de cada uno de nosotros. Oh, qué hermoso. Mi hermano, me encanta cuando dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor que nosotros, el velo se tenía que rasgar porque pesaba sobre nosotros una condena. Una condena. Y esa condena, la palabra del Señor nos dice desde Génesis que nosotros heredamos maldición a causa del pecado de Adán y Eva. Ya había una condena. Los que están en pecado están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya había una condena. No heredan el reino de los cielos. Ya estábamos en condena. Destinados a ser hijos de ira.
ya había una condena. Por eso que muchas personas no se dan cuenta, oye, yo no quiero ser ese gritón que soy, yo no quiero maltratar a mi esposa, si yo le prometí que yo la iba a amar, la iba a cuidar, uy, la iba a apapachar, pero, y luego decimos, ay, es que no me tienen paciencia como el Chapulín Colorado. Hermano, porque no puedes, porque estás en tu naturaleza. La palabra del Señor nos dice que sin Cristo, en la naturaleza humana, somos hijos de ira. Por eso salen tantos pleitos. Yo sé que ustedes no se pelean. Todos los que están sin Cristo viven en ira, viven en enojo, viven en amargura. Cristo quiere cambiar sus vidas. Pesaba una orden, una condena sobre el ser humano, y ese velo rasgado representa un acceso donde somos cubiertos por la sangre de Jesucristo y nos presentamos limpios delante del Padre. Mire lo que dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer hasta el 14. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Importancia del bautismo. Digo, para aquellos que no se han bautizado, la importancia del bautismo. Ya próximamente vamos a tener bautismos. Es muy importante. El apóstol Pablo refiere en varias ocasiones que nosotros nos identificamos con Cristo a través del bautismo. Le explico muy en breve, yo sé que no es el tema, pero le explico muy en breve qué significa el bautismo espiritualmente hablando. Cuando usted es sumergido en las aguas bautismales y es levantado, simbolizamos que somos en símbolo de que Jesucristo fue puesto en la tumba y al tercer día resucitó. Así nosotros nos identificamos con Cristo en vida, muerte, sepultura y resurrección para una vida nueva. Por eso el apóstol Pablo dice que somos identificados con la muerte de Jesucristo a través del bautismo. ¿Estamos? Entonces, si quiere más información, pídala, hermano. Fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ahora resucitados en Cristo. Versículo siguiente, dice, y ya vosotros estando muertos en pecados, ya estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos a todos los pecados. Pero miren lo que dice el versículo 14. Y el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en esa cruz del Calvario, en esa cruz. Ahora quiero decirle, mi hermano, ¿cuál era esa acta? Yo le puedo decir alguna de mis experiencias. Esa acta para mí, esta enseñanza, mi hermano, de tomarlo y ver la victoria de Jesucristo, yo puedo pensar, mi hermano, si mi vida hubiera continuado en el alcohol y en las drogas, quizás para mí esa acta se hubiera sido realidad. Este hombre está destinado a morir de una sobredosis de drogas o en las calles o en una pandilla. Pero Cristo quitó esa acta, la cual me condenaba, me limpió y ahora este hombre está en una lista en el libro de la vida para morir en la presencia de Dios, donde le espera su Salvador. Yo no sé cuál era el acta que pesaba sobre su vida. Quizás el acta que el mundo le decía, había un borracho, había un alcohólico, había un adúltero, había un golpeador, había un pandillero. Esa era el acta del mundo. Pero quiero decirle que Cristo Jesús quitó esa demanda que había sobre nuestras vidas, la clava en la cruz del Calvario y su sangre preciosa nos limpia y nos da acceso directo para estar delante del Padre. Esa anulada el acta de muerte sobre tu vida y ahora hay una promesa de vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. Pudiéramos platicar toda la noche de esos beneficios hermosos que se lograron en la cruz del Calvario. Quiero que vaya conmigo, mi hermano, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Voy a terminar con esto. La lista es grande, muy grande. Pero quiero terminar con esto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice la palabra del Señor. Cuando todo esto termine, tú tienes tu nombre
Si Cristo está en tu corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si la gente te preguntara cómo estás tan seguro, la historia de la vida y la historia bíblica me dicen que hubo un sacrificio, que esa cruz simboliza para nosotros el pago de nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Isaías dice, y por sus llagas somos nosotros curados. El pago de nuestra paz fue sobre Él. Merecíamos muerte de maldición, pero Cristo abolió esa acta, la quitó, y ahora en el libro de la vida nuestro nombre está escrito para tener vida en su presencia. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo rasgó el velo, muchos muertos se levantaron. Esto es una primicia de aquellos que que vamos a resucitar en la presencia del Señor. Les vuelvo a decir, hermano, hay un acta de vida, hay un acta de bendición, hay una promesa de parte de Dios. Los días se están acortando a causa de la maldad. El pecado está sobreabundando. Nuestro México querido está en injusticia, en crimen, en maldad, en lágrimas, familias separadas, divididas, familiares perdidos, personas desaparecidas por muchos lugares en México. Esto ya lo hablaba la Biblia. La maldad se va a multiplicar. A causa de ello la fe de muchos se está apagando. Pero quiero decirle que Dios guarda su promesa y Él es fiel y justo. Él va a cumplir su promesa en nosotros. Apocalipsis terminamos este tema donde el Señor a través del Espíritu Santo nos da este mensaje y nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Somos peregrinos en este mundo y la promesa, mi hermano, es que tengas paciencia. Llegará un momento cuando el Señor mismo, mi hermano, ángeles quizás, un enviado de parte de Dios, enjugará nuestras lágrimas. No habrá más llanto, no habrá más tristeza. Todo habrá pasado. Dios hace la promesa a su iglesia. La cruz del Calvario. Para nosotros la salvación es de gracia, gratis. A Jesús, el Hijo de Dios, le costó su propia vida, pero con gusto y con amor puso su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Termino diciéndole esto. Un hombre estaba siendo conmemorado por haber ido a la guerra, en frente de todo el público. Le empezó a relatar la manera que él salvó su vida. Y dice, bueno, pero tengo que reconocer que hubo un amigo mío. Este amigo peleó, luchó. Y aunque pareciera que no iba a salvar mi vida, él se puso en medio. Muchas balas que estaban destinadas para mí las recibió él. Él fue el que salvó mi vida. Lo reconoció. Le doy gracias a la familia de él que está aquí, a sus hijos que nos acompañan, y le doy gracias a todo el ejército por darme estas medallas y darme este reconocimiento. Estaba muy bonita la historia. Cuando se acercó a uno de los hijos y le dio un abrazo, le dijo, te lo doy en el nombre de tu papá, porque tu papá salvó mi vida. A lo que aquel hijo contestó y le dijo, Señor, entiendo que mi padre fue un héroe, que salvó su vida. Ahora haga usted que haya valido la pena que mi padre haya salvado su vida. No lo honre solamente con palabras, hónrelo con su vida. Un hijo hacia una persona que había salvado su vida. Mi hermano, ser cristiano no es solamente decir yo creo en Jesucristo. Con tu vida, haz que valga la pena el sacrificio de Jesús en el cruz del Calvario. Póngase de pie, hermano.